Hola a todos, hace un poco de física. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de la parte de campo eléctrico, que dice así: una carga puntual positiva está situado en el punto 3,4 metros del plano XY. En otro punto del plano se coloca una segunda carga puntual, también positiva y de magnitud el cuádruple de la primera, haciendo que el campo se anule en el origen de coordenadas. Apartado A: determina la posición de la segunda carga. Y apartado B: si el potencial en el origen de coordenadas vale 1,08 por 10 elevado a 4 voltios, encuentra el valor de las cargas. Y como dato nos dan el valor de la constante de la ley de Coulomb en el vacío. Recuerda que si escribes en YouTube Profe Alfonso EBAU Física, tendrás más ejercicios resueltos de la BAU de Madrid. Este es un clásico de campo eléctrico. Como nos dan unas coordenadas, vamos a dibujar. En el punto 3,4 tenemos la carga 1 que nos han dicho que es positiva. Nos dicen que en otro punto del campo hay otra carga también positiva que hace que en el punto 0,0 el campo eléctrico sea 0, se anule. El campo eléctrico creado por ambas cargas Q1 y Q2. Por lo tanto, Q1 y Q2 tienen que estar en la misma recta que les une con el punto 0,0. Y nos dicen que esa carga es 4 veces mayor, el cuádruple, que Q1. Si el campo eléctrico se anula en el punto 0,0, ambas cargas crean un campo de repulsión sobre ese punto, porque ambas cargas son positivas. Como vemos, ambos campos eléctricos se anulan entre sí. De esta forma, el campo eléctrico en el punto 0,0 es 0. Vale, esto quiere decir que esos dos campos eléctricos numéricamente son iguales. Nos piden en el apartado A la situación, la posición de la segunda carga. ¡Ojo, ojito! La posición en coordenadas o en vector. Vale, si esos dos campos eléctricos numéricamente son iguales, pues vamos a poner la expresión de cada campo eléctrico igualadas para cada carga. E1 igual a E2, por lo tanto, K por Q1 partido de R1 cuadrado va a ser igual a K por Q2 partido de R2 cuadrado. Las constantes eléctricas se anulan entre sí. Y ahora donde pone Q2 vamos a poner que es 4 veces Q1. De esa manera, las Q1 también se anulan. ¿Qué nos ha quedado? Que 1 partido de R1 cuadrado es igual a 4 partido de R2 cuadrado. Vamos a despejar R2 cuadrado, que nos queda que es 4 veces R1 cuadrado. R1 cuadrado por Pitágoras lo conocemos. R1 resulta ser hipotenusa. Por lo tanto, esa hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de los catetos al cuadrado. Y esos catetos los conocemos, son las coordenadas de Q1, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pues ya está, tenemos una ecuación bastante sencilla que hay que resolver. Deshacemos ese paréntesis, o sea, lo resolvemos, calculamos cuánto vale R2 cuadrado, que es 100, y la raíz cuadrada de R2 va a dar el valor numérico de R2, que es 10 metros. Pero ojo, ojito, no queremos el módulo, queremos el vector posición, es decir, las coordenadas de ese punto donde se va a encontrar Q2. Esas coordenadas Rx y Ri. Y si os fijáis, lo que tenemos ahí es un triángulo rectángulo, del cual nos interesa conocer alfa para poder calcular Rx y Ri. Ese ángulo alfa que os acabo de señalar es el mismo que este. Y ese lo podemos calcular porque conocemos las coordenadas de Q1. Por lo tanto, tangente de alfa es seno de alfa partido coseno de alfa.
o si queréis, cateto opuesto partido de cateto contiguo. Y el cateto opuesto y el cateto contiguo los conocemos porque son las coordenadas de Q1, es decir, 4 tercios. Tangente de alfa es igual a 4 tercios. Pero no queremos la tangente de alfa, queremos alfa, queremos el ángulo cuya tangente es 4 tercios. Vale, pues lo que tenemos que hacer es el arco tangente de 4 tercios, que nos dará 53,13 grados. Bien, pues ahora lo que tenemos que recordar que siempre el cateto contiguo es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto de un triángulo rectángulo es la hipotenusa por el seno del ángulo. Pues ya está, lo tenemos todo, porque el cateto contiguo va a ser Rx, la hipotenusa es 10 y el ángulo es 53,13. Por lo tanto, si aplicamos coseno y multiplicamos por 10, nos sale 6. Y Ri es cateto opuesto, va a ser hipotenusa por el seno. Sustituimos los valores y nos sale 8. Pero ojo, ojito, hay que tener cuidado. Fijaros en el esquema. Rx es negativa, sale hacia la izquierda del eje. Por lo tanto, la coordenada x del punto va a ser menos 6, del punto donde está Q2. Y fijaros en Ri, también sale negativa, porque está en la zona de abajo del eje X. Por lo tanto, la coordenada y de ese punto va a ser menos 8. La coordenada va a ser del punto donde está Q2, menos 6, menos 8 metros. Vamos al apartado B, en el cual nos dan el potencial en el punto 0, 0. Y nos piden cuánto valen las cargas Q1 y Q2. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que el potencial generado sobre un punto por varias cargas que tenga alrededor va a ser la suma de los potenciales que generan cada una de las cargas sobre ese punto. Sustituimos ahora la expresión de los potenciales por sus expresiones. El potencial 1 va a ser K por Q1 partido de R1 y el potencial 2 va a ser K por Q2 partido de R2. Ojo, ojito, siempre. En los potenciales las cargas van con su signo, es decir, si la carga es positiva pondremos su valor con el signo más y si la carga es negativa pondremos su valor con el signo menos. En este caso no hay problema porque ambas cargas nos dijeron que eran positivas. Pues ahora lo único que vamos a hacer es donde ponía Q2 poner 4 veces Q1 y ahora ya sustituimos todo lo que conocemos. Recordamos que R1 va a ser la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. 3 cuadrados más 4 cuadrados nos sale 5. Y R2 lo calculamos en el apartado anterior, eran 10 metros. Vale, pues ahora sí sustituimos todo lo que tenemos. Y la única incógnita va a ser Q1. Resolvemos esas fracciones y lo que vamos a tener es una ecuación de primer grado bastante sencilla de resolver. Es sumar los términos que tienen Q1 y luego despejar Q1. Recordamos que lo que está multiplicando a Q1, el 5,4 por 10 elevado a 9, va a pasar dividiendo. Y así obtenemos que el valor de Q1 es 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y por lo tanto, como Q2 es 4 veces Q1, pues a Q1 lo multiplicamos por 4 y nos va a quedar 8 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y ya sabes que en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces a los vídeos donde explicamos el tema de campo eléctrico. Ejercicio normal y corriente de campo eléctrico que seguro podrás resolver muy bien. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!